Electrónicas de la Universidad de Brasilia, grupo al cual pertenezco. El día de hoy vamos precisamente a abordar el tema de las Altmetrics, los indicadores alternativos para la medición del impacto de la producción científica. Y nos motiva esto a propósito de que existe actualmente una amplia discusión sobre el tema en la comunidad académica y que de alguna manera ha generado ciertas agencias y posturas. Desde ese punto, nosotros queremos presentar y abordar el tema, pero sobre todo desde el enfoque de la comunicación científica para, de alguna manera, tener una base sobre la cual argumentar en favor y ver también los beneficios que nos aporta esta nueva propuesta de indicadores. Vamos entonces este es el contenido que vamos a abordar hoy y comenzamos con el contexto de la comunicación científica. Consideramos importante tomar en cuenta el concepto concreto de lo que implica comunicación científica, toda vez de que el tema de los indicadores de medición de la ciencia está muy ligado y vinculado a este punto. Tomamos, por ejemplo, esta concepción dada por Garvey, investigador que muchos conocemos, respecto a que la comunicación científica es aquel conjunto de todas aquellas actividades que engloban la producción, diseminación y uso de la información desde el inicio del proceso de científica, su principio en que las ideas de la investigación son generadas hasta el momento de la aceptación de los resultados como parte del cuerpo de conocimiento científico. En esa misma línea, Meadows, por ejemplo, nos dice que la comunicación científica se sitúa en el propio corazón de la ciencia, dicho de otra manera, que es parte esencial de la ciencia. Entonces, manifiesta él que cualquiera que sea el ángulo por el cual examinemos la comunicación eficiente y eficaz, va a constituir parte esencial del proceso de investigación científica. Con esto queremos de alguna manera dar a entender la redundancia y la importancia de todo esto que vamos a abordar, reitero, desde el punto de vista de la comunicación científica y sobre la importancia que tiene en sí para la ciencia. En la comunicación científica hay algunos elementos básicos que todos conocemos. El caso de los emisores, que son los autores, los investigadores, los receptores, que son también tanto los lectores como otros investigadores, el mensaje, que es aquel conocimiento científico, sea registrado o no, que es transmitido, el contexto académico en que se está esa comunicación, sea en una universidad, en un instituto de investigación, en sociedades científicas. Y el punto que nosotros nos queremos centrar está referido al elemento que aborda el tema de los canales. Los canales en la comunicación científica se dan en dos ámbitos, tanto los formales como los no formales, y desearía un poco que prestasen atención a este punto. Los canales formales dentro de la comunicación científica son de carácter público. Son aquellos en los cuales la información está disponible por largos periodos de tiempo. Entonces, con esto nos estamos refiriendo concretamente al caso de las revistas científicas, los libros, los informes, los resúmenes y los reportes que de alguna manera van a perdurar en el tiempo, y de ahí que llamemos comúnmente en el ámbito tradicional de canales formales de la ciencia. En el caso de los canales informales, nos estamos refiriendo a todas aquellas comunicaciones efímeras de corta duración que comúnmente están disponibles a un público limitado, focalizado, y que de alguna manera quizás no van a perdurar mucho en el tiempo. Nos referimos en este caso a las conversaciones, a los encuentros científicos que de alguna manera se dan sin necesariamente registrar la información que se comparte en ese momento. Ahora,
La clasificación de estos canales de comunicación de la ciencia varía muchas veces y en algunos casos hay algunos tipos de comunicaciones que van a tener características de ambos tipos de canales. En esta tabla nosotros vamos a poder ver algunas de esas características. Por ejemplo, en el caso, por decir, en el punto del acceso público, los canales formales son potencialmente amplios, dado que siempre van a estar a libre acceso o un acceso, digamos, que va a permitir que muchas personas puedan acceder a esos contenidos. Muy a diferencia de los canales informales que se caracterizan por ser restringidos o simplemente tienen un acceso limitado. La almacenación o almacenamiento de la información en los canales formales puede ser permanente y no necesariamente va a ser igual en los canales informales. La actualidad de la información en el caso de los canales formales sí puede quedar en algunos casos desfasada, muy a diferencia de los canales informales que van a tener una información más reciente. En el caso de la selección del canal, el contenido, esta va a quedar en el caso de los canales formales por iniciativa del propio usuario y para el caso de los canales informales va a quedar por parte e iniciativa del informante. Ahora, el volumen y la redundancia de la información en los canales formales es moderado, al igual que en los canales informales. Y el nivel de retroalimentación para el caso de los canales formales es limitado, es bajo, muy a diferencia de los canales informales en los cuales existe mayor retroalimentación, mayor feedback, aunque este se dé directamente con el informante y no necesariamente con el autor. Quería mostrarles esta, esta ilustración en la cual estamos viendo eh, estos dos puntos y llamo su atención en cuanto al punto que se refiere al ámbito de la publicación que ustedes están viendo para el lado izquierdo de su monitor. En el caso de las publicaciones, tradicionalmente nosotros concebimos como parte de la comunicación científica y como vehículos comunes el caso de las revistas científicas o los boletines científicos. Y los mismos que ya con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de Internet, ya nos presentan nuevas versiones, como es el caso de las revistas en versión electrónica o boletines en versión electrónica. Estos, de alguna forma, son concebidos como parte de los canales formales de la comunicación científica. Ahora veamos un momento el lado derecho del monitor y vemos el punto referido a la discusión. Comúnmente y en el ámbito de la discusión, tradicionalmente se encuentran aquí las conferencias o todas aquellas actividades que de alguna manera quedan registradas y que en algunos casos también van a derivar en, por ejemplo, o anales o registro de las comunicaciones que se han mantenido durante esos eventos. Más abajo, ustedes van a poder apreciar que hablamos y mencionamos de los grupos de noticias y grupos de discusión, incluidas las redes sociales. En este punto nos estamos ya refiriendo a los canales informales que ya con el uso de nuevas tecnologías se ha venido amplificando en el tiempo. Porque si bien es cierto, ya existían grupos de noticias mucho antes de las nuevas tecnologías, eh, de información y comunicación y también había grupos de discusión. Estos ya obviamente han hecho uso de estos nuevos formatos y obviamente ya son más asequibles mediante las redes. Y es el caso de las redes sociales también, que hace menos de 5 años también han empezado a calar hondo dentro de este punto del ámbito de la comunicación científica. De ahí que nosotros podemos llamar a este punto como aún como canales informales. Digo aún porque precisamente en esta divergencia en la cual nos encontramos actualmente, hay posturas encontradas en la medida en que estos sean formales o informales,
dependiendo de distintas características que van adoptando. Entonces, reitero nuevamente su atención para que tengan este esquema en los próximos puntos que vamos a abordar y de tal manera que puedan ustedes también tener una ubicación exacta de qué puntos, de qué elementos, a qué elementos nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de los canales y el caso de las metrías de información que vamos a ver a continuación. Solamente para acabar este punto del contexto de la comunicación científica, mostrar un poco el cuadro convencional que tenemos sobre cuál es el esquema tradicional que se sigue y ahora sí también esto impregnado con las características propias de las plataformas electrónicas. Entonces, sobre la base de lo que hemos visto del esquema de la comunicación científica, sus canales, la disposición de sus canales, los elementos, cada uno de esos canales, el formal o el informal, vamos a tener que la ciencia va a ser medida y va a ser medida, por ejemplo, sea en el caso de los canales formales, por herramientas del ámbito de la bibliometría y sea en el caso de los canales informales por nuevas herramientas. Para el caso de la medición de la ciencia, y por usar un término más amplio, un término que englobe todo, vamos a hablar de la metría de la información y el conocimiento científico, que es como lo postula el profesor Gorbea. Y aquí estamos tratando de englobar todas aquellas disciplinas que se dedican a la medición y análisis cuantitativo de la información científica, siendo obviamente desde esta perspectiva la matriz principal la bibliometría. Ahora, la bibliometría, como todos sabemos, ha constituido por décadas una disciplina clave para la medición de la productividad científica y base para interpretar su impacto en las comunidades científicas. Ahora, si llevamos todo el despliegue de trabajo y aplicabilidad que nos va a permitir la bibliometría, vamos a encontrar que hay una diferencia en cuanto al trabajo de medición y al trabajo de evaluación, que muchas veces también tienen puntos encontrados. Ya había mencionado en su momento que respecto al tema de evaluación, Pritchard señalaba que la bibliometría se usa muchas veces, obviamente, para la evaluación de la ciencia, para la evaluación de la productividad científica. Sin embargo, esta aplicación tiene un propósito meramente cuantitativo. Dicho de otra manera, la bibliometría, estas metrías para la medición de la ciencia, de la producción científica, solo nos va a permitir medir aspectos cuantitativos, o sea, un primer paso antes del proceso de evaluación. Ya Testa, por ejemplo, consideraba que las herramientas bibliométricas, si bien es cierto son necesarias, no son suficientes para hacer una debida evaluación de la ciencia. Y de esto ya hay un largo y amplio debate, como ustedes recordarán, que ya tiene varias décadas y que de alguna manera vamos a mencionar a continuación. Y esto a propósito de la sobrevaloración que se ha tenido o se viene dando al proceso de medición y que viene influyendo mucho en el proceso de evaluación. Entonces, muchas veces se está hablando en la actualidad de este protagonismo amplio que se le está adjudicando a los procesos de medición y por ende a algunos indicadores de producción científica en muchas comunidades académicas. Entonces, se presenta mucho esta circunstancia de que se confunde mucho la medición con la evaluación. De ahí que es fácil encontrar muchas interpretaciones sesgadas de las cifras, tanto al nivel de los grupos de especialistas que se encargan de hacer las mediciones, como a un nivel mayor de aquellas entidades donde los tomadores de decisiones para las políticas científicas
hacen una interpretación limitada a veces de estas mediciones, asumiendo como tales evaluaciones. Es el caso, como todos nosotros sabemos, del factor de impacto, que en la actualidad tiene una influencia abrumadora, muy amplia. En conversaciones que hemos tenido muchos colegas de la región, eh, se manifiesta una fuerte preocupación sobre esta influencia, sobre todo por el hecho de que, si bien es cierto, quizás en las comunidades académicas de profesionales de la información, existe una creciente conciencia de las limitaciones de este tipo de índices bibliométricos, como reitero, es el caso del factor de impacto. Esto aún no trasciende a aquellas instancias donde se toman las decisiones precisamente para beneficiar el desarrollo de las distintas áreas de la ciencia en nuestros países. Existe mucha documentación sobre los sesgos de este tipo de medición, y fuertes críticas al respecto. No obstante, y como todos sabemos, sigue usando de manera indistinta a nivel internacional. Pero en el caso de la región, en el caso de América Latina, el efecto que está causando para nosotros es el desmedro de muchas publicaciones que, a pesar de su esfuerzo, de alguna manera quedan al margen, simple y llanamente porque no pueden insertarse en estos índices internacionales que manejan este tipo de mediciones, y por ende son muchas veces descados por sus propios eh, centros nacionales de toda la ciencia y la tecnología. Entonces ya nos corresponde hablar de las Almetrics o las métricas alternativas. Las Almetrics entonces vienen a contraponerse o, o quizás, para usar un término más exacto, a complementar aquellas métricas que se han venido usando, y como su nombre lo menciona, vendrían a ser una alternativa que, basado en indicadores de interacción entre los usuarios de la web social, nos van a permitir medir un tipo de impacto y un tipo de visibilidad para el caso de la investigación. Aquí sí quería ser un poco más preciso porque cuando usamos el término impacto, reiteramos que lo estamos usando desde el punto de vista de cómo es percibido, cómo cómo es la visibilidad de la investigación, pero en el ámbito de las redes sociales y no necesariamente en el ámbito de la comunidad científica. Si nosotros, por ejemplo, apreciamos estas métricas alternativas, vamos a ver, por ejemplo, que para llegar a un impacto tenemos las métricas de uso para el caso de las descargas, visualizaciones, y las métricas del peer review que todos conocemos, que es la refiere a la opinión de expertos, entre las citaciones, que está referido precisamente a esas métricas tradicionales, a esas mediciones propias de la bibliometría. Se encuentra también el factor de impacto. Y en el caso de las métricas alternativas, las están referidas más a aspectos como el almacenamiento, los enlaces, los bookmarks, las conversaciones. Entonces, como es posible que ustedes puedan apreciar, el tipo de abordaje que tienen las Salmetrics es muy diferente al de las métricas tradicionales. En todo caso, estamos nosotros bajo un enfoque de complementariedad de las Salmetrics respecto a las métricas tradicionales. Los elementos que actualmente ya vienen en las Salmetrics son concretamente los likes o los comentarios que se dan en Facebook, los tweets que obviamente se dan en el espacio de Twitter, el número de descargas que habíamos mencionado, las menciones en los blogs, que también son parte de todo este ámbito de recursos de la comunicación científica actualmente, la inclusión de marcadores sociales como Citulai o Delicious, y la presencia en gestores bibliográficos como Mendeley, por ejemplo. Ahora, bien es cierto
Se viene hablando mucho de los Almetrics, poco se comenta cuáles son las estrategias que deberíamos seguir para la implementación de las Almetrics. Y yo lo resumo en dos puntos muy concretos. El primero sería el registro de nuestros investigadores en los sistemas y redes sociales de línea científica preferencialmente, y la adopción de un sistema de medición de Almetrics para nuestros repositorios o portales de revista, o si de ser así, para los espacios que tenemos en nuestras instituciones, en nuestros sites institucionales, referido a la información de nuestros investigadores. Entonces, por un lado, asegurándonos que nuestros investigadores están registrados en estos sistemas, en estas redes, vamos a poder tener la confianza de que ya al menos la entidad como tal está registrada en los sistemas. Y lo que a continuación complementaría este proceso sería obviamente poderlo visualizar, y para eso, reitero, quedaría para nosotros adaptar un sistema de medición Almetrics, adoptar una plataforma de medición de Almetrics para que esto pueda ser visible y pueda ser compartido por nuestros espacios institucionales. Actualmente, en proveedores de Almetrics, yo estoy mencionando como libres el caso de los que facilita Google Scholar y PLOS, por ejemplo. Actualmente hay uno más que viene facilitando de manera complementaria el consorcio PKP, precisamente para los usuarios de la plataforma Open Journal System en la última versión. Existen proveedores del Metrics de pago. Uno de ellos es almetric.com, impacthistory.org, Plum Analytics, Papercritic, Public Parish, ReadMeter y ScienceCard. En el caso de Public Parish, facilita inclusive la descarga del aplicativo, de tal manera que nosotros podríamos hacer eh, generar métricas alternativas de forma manual, de manera manual a nuestros sistemas en nuestros sitios web. Obviamente que lo ideal sería tener métricas o reportes en tiempo real, de tal manera que esto sea de forma automática y ayudaría a tener una lectura más práctica de estos indicadores a nuestros usuarios y lectores. Entonces, sobre todo este contexto que he mencionado de la comunicación científica, los canales donde están insertos aquellos elementos que después vamos a medir desde la perspectiva de las métricas alternativas, y aquellos otros que quedan dentro de la perspectiva de las métricas tradicionales. Lo que veníamos a traer a reflexión concretamente para el caso de esta reunión era la importancia de las Almetrics para nuestra región, quien precisamente viene desarrollando una investigación muy amplia respecto, es Pablo Alperín, por ejemplo, quien recientemente en una publicación de manera directa plantea esta gran oportunidad en la cual las Almetrics nos van a permitir tener nuevos datos para poder reorientar de alguna manera todos aquellos esfuerzos y aquellos apoyos que nuestras agencias de fomento a nivel nacional van a hacer precisamente con estos datos complementarios que van a brindar las Almetrics para poder tener una mejor lectura del impacto y el desarrollo de la producción científica que se viene dando tanto en nuestras instituciones como a nivel nacional en nuestros respectivos países. Entonces, la reflexión parte precisamente de este punto, que al tener los sesgos de las metrías tradicionales, lo ideal sería complementar estas metrías tradicionales con aquella nueva información que nos van a facilitar las Almetrics. Reitero, de tal manera de que se pueda tener una nueva lectura que de alguna manera va a beneficiar para el caso de trabajo desarrollado en nuestra región,
Ahora, muchas veces se habla precisamente en estos espacios de la escasa representación de la investigación mundial, muchas veces sin saber quizás estos contextos que hemos mencionado. Ahora, no se trata de una baja representación en los índices oficiales, y sino que muchas veces es por la carencia de elementos suficientes para la evaluación de la producción científica en esos espacios que simple y llanamente quedamos excluidos, que simple y llanamente quedamos, por decirlo de esta manera, al margen de ese gran foco que viene indexando la ciencia internacional, la ciencia central, y que de alguna manera tenemos que buscar otros caminos, buscar otras alternativas, buscar estas metrías alternativas que nos van a permitir tener una mejor lectura y que si bien es cierto quizás no van necesariamente a garantizar nuestra inclusión en estos grandes índices, en estos grandes espacios, Web of Science, por ejemplo, al menos nos va a permitir tener una mayor certeza de cómo ha ido evolucionando nuestra producción y en qué medida también nos está acercando a nuestros objetivos nacional. Mencionaba, por ejemplo, el Perinque en América Latina para el año 2012, solamente hace 2 años, solo el 4% de las revistas revisadas por pares fueron incluidas a Web of Science. Y un total de 42 de más de 5.000 revistas, sin embargo, fueron incluidas tanto en Cielo como en Redalic. Entonces, si ustedes ven esta gran dando cómo estos servicios regionales, como es el caso de Cielo y Redalic, vienen trabajando un mayor número de evaluación de revistas publicadas y esa gran diferencia que se presenta a estos otros espacios como What of Science, no cabe la menor duda que deberíamos tener una política que apunte a un mayor uso de los indicadores facilitados por estos servicios regionales, en los cuales también se consideran muchas materias alternativas que ellas están desarrollando. En conclusión, las Almetrics, las metrías alternativas pueden constituir un apoyo importante para el desarrollo de la comunicación científica en la región. Ustedes ya han escuchado y visto los aportes que puede brindar y de alguna manera van a constituir también en adelante en, en un elemento de apoyo para un mejor impacto de nuestra producción. ¿Han resultado todas estas ideas a ustedes con el motivar la conversación? Me gustaría mucho poder un poco en sus preguntas dar más estas ideas. Reitero, la comunidad científica, especialmente la comunidad profesional de la información, se encuentra en una postura bastante divergente con respecto a la adopción de los Almetrics. Como reiteramos, al menos desde nuestra postura, estas no constituyen de forma alguna el que sustituyan a las métricas tradicionales. Por el contrario, consideramos que son métricas complementarias y que, por el contrario, ahora nos compete desarrollar las estrategias necesarias para poder interpretar adecuadamente y poder plantear un uso que nos permita aprovechar la lectura de esas cifras que nos van facilitando estas nuevas metrías, de tal manera que podamos explotar al máximo esta información para beneficio de nuestras instituciones y obviamente para el desarrollo de la ciencia en nuestros países. Quedo entonces ahora con ustedes para las preguntas. Muchas gracias por el tiempo, por haberme escuchado. Muchas gracias.